Ya, creo que esto es lo que voy a cargar, que es más interesante. Entonces, vamos a hablar de matrices. Y en cuanto a matrices, lo que voy a empezar simplemente con unas cuantas definiciones. ¿Sí? Entonces, bueno, las matrices son obviamente una de las herramientas más importantes que vamos a tener. Nos permite pensar en empezar a introducir el cálculo multivariado. Por el momento hemos hecho todo en dos dimensiones, con una X y una f de X. Eh, pero una de las cosas interesantes que teníamos con cálculo es que las relaciones podían ser altamente no lineales, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es más bien pasar un mundo donde puedo ver mucho más variables al mismo tiempo, pero donde estoy un poco forzado a pensar en relaciones puramente lineales. Eso quiere decir básicamente sumas y multiplicaciones, ¿no? Y un uso relativamente reservado de exponentes o logaritmos o exponenciales o cosas así, casi no son tocadas, ¿no? Entonces vamos a empezar con la definición, la más sencilla, y una, definición, una matriz. Es un arreglo es un arreglo de números o símbolos es un arreglo de números o símbolos en n líneas y m columnas. ¿No? Entonces todo el mundo, yo creo aquí, se imagina que es una matriz, entonces la podemos representar de la manera siguiente. Entonces una matriz n por m va a ser una matriz que tiene n líneas y m columnas, ¿no? Entonces las líneas las podemos anotar, los elementos los voy a describir muy simplemente. Entonces el primer elemento está en la línea 1, columna 1, el segundo está en la línea 1, columna 2, y esto hasta el elemento que está eh, en la línea 1, columna m, ¿sí? Entonces puedo arreglar más elementos. Aquí abajo voy a tener, voy a mantenerme en la columna 1, pero estoy en la fila n. Y el último elemento va a estar entonces en la fila n, columna m. Sí, entonces por convención, y vamos a ver que hay una razón de tener esa convención, el primer subíndice siempre está indicando la línea, y el segundo subíndice siempre está indicando la columna. Sí, entonces eso es una convención, ¿no? Y podríamos escribir, esta es una manera de anotarlo, entonces en un arreglo, ¿no?, rectangular de los diferentes símbolos. Y otra manera de expresar más o menos la misma cosa es que mi matriz A puedo definirla como una matriz compuesta de los elementos AJ, ¿sí? De los elementos AJ, en donde I, obviamente, son números naturales, y donde I, que me define las líneas, está definido entre vale por mínimo 1, que es la primera fila, hasta n, que es la última fila, y j, que es la columna, también es un número natural, necesariamente, y este está comprendido también entre 1 y m. Hasta ahí nada increíblemente sorprendente. ¿Sí? Hasta ahí nada increíblemente sorprendente. Entonces, esa es una matriz, es el elemento más básico. Hay una serie de reglas que les voy a dar, que algunas deberían ser relativamente evidentes, otras no lo son tanto, en particular la multiplicación de matrices, como muchos de ustedes han tenido. Bueno, la regla de la multiplicación de matrices es que agarro cada elemento de cada fila y la multiplico por cada elemento de cada columna. Ahorita voy a detallar eso. Y mi intención es que la semana después del examen pueda darles yo una intuición un poquito más clara de por qué se hacen así las cosas, ¿no? De dónde vienen esas reglas.
Ok, entonces, entre las definiciones que son importantes, podemos decir que, entonces, esto es un curso de álgebra matricial, ¿no? De álgebra lineal, y eso quiere decir que lo que necesitamos primero es ver los operadores algebraicos elementales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quiero definir es la igualdad. Y voy a decir que una matriz A es igual a la matriz B, sí y solamente sí, sí y solamente sí. Cada elemento de la matriz A que está en la fila I, columna J, es igual a todos los elementos en la columna B que están en la fila I, columna J, ¿no? Entonces, una matriz es igual a otra matriz. Cuando las dos son iguales, eso quiere decir cuando todos los elementos uno a uno son iguales entre ¿no? Eso no debería haber ninguna dificultad con eso, ¿no? Suma de matrices, esto también es muy intuitivo. Suma de matrices. Vamos a decir que si dos matrices son de misma talla, n por m, porque son n filas y m columnas. Entonces, para poder sumar matrices entre ellos, y esta ya es una primera regla, necesito que las dos matrices tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿no? Tienen que ser de la misma talla, y cuando me refiero a la talla de una matriz, es el número de filas por el número de columnas. Entonces vamos a tener que la suma de dos matrices que son del mismo tamaño es igual, y esta es una notación que puedo utilizar, es igual a la matriz donde sumo cada uno de los elementos que se encuentran en la misma fila y en la misma columna, ¿no? Me imagino que todo esto es evidente para ustedes, entonces estoy yendo un poco rápido. Si quieren que ilustre con un ejemplo, me dicen. Si quieren que ilustre con un ejemplo, me dicen. No estoy totalmente seguro de dónde van con esto, pero puedo ilustrar con ejemplos muy sencillitos. No es un problema, ¿sí? Entonces, si sumo dos matrices, simplemente voy a tener que, al sumar la matriz A más la matriz B y me resulta una matriz C, por ejemplo, el elemento que está en la fila 1 de la columna 1 de la matriz C, ¿qué es? Es el elemento que está en la fila 1 de la columna 1 de la matriz A, más el elemento que está en la fila 1 de la columna 1 de la matriz B. ¿Sí? Entonces, la suma se hace 1, ¿no? Entonces, puedo sumar matrices, puedo multiplicar por escalares, multiplicación por escalares, y la multiplicación por escalares. Entonces, ¿qué es un escalar? Un escalar es básicamente un número, ¿no? Un escalar es un número, lo pueden ver eventualmente como una matriz con una fila y con una columna, entonces es un número solo, ¿sí? Y una multiplicación por escalares básicamente me dice que si A es una matriz, otra vez, que tiene n filas, que tiene m columnas, y vamos a ponerle lambda, la letra griega lambda, es un número en la línea de los reales, entonces es un número, es una sola dimensión, no es un escalar. Entonces puedo decir que la multiplicación de una matriz por este escalar, por lambda, es igual a la multiplicación de cada uno de los elementos dentro de esta matriz por lambda, ¿sí? Quizás vale la pena que ilustre un poquito esas cosas.
Notas importantes sobre las sumas y sobre los escalares es que como cuando estoy sumando dos matrices entre ellas, estoy sumando los elementos en la fila I, columna J, de la matriz A y el elemento que está en la fila I de la columna J de la matriz B, al final voy a sumar los elementos uno a uno dentro de los mismos espacios. Eso me permite también decir que puedo cambiar el orden, es decir, que A más B es igual a B más A. ¿Sí? Esto sí funciona y es un poco evidente si estoy pensando en álgebra regular, pero esto no va a ser cierto, por ejemplo, cuando estamos hablando de multiplicación. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder con los escalares. Como el escalar está multiplicando todos los elementos dentro de la matriz, puedo escribir que lambda A es igual a A lambda. Cuando tengo un número solo, también tengo el permiso de hacer eso. ¿Sí? Entonces, esas son las operaciones elementales, ¿no? Y por eso podemos hablar también de álgebra matricial. Puedo hacer la combinación lineal de dos matrices. Entonces, supónganse que tengo, vamos ahora sí con un pequeño ejemplo. Voy a hacer algo relativamente sencillo. Por ejemplo, tengo 0, 1, 2 y 0. Tengo B que va a ser igual a 1, 2, 3 y 0. Entonces estoy tomando esto simplemente como ejemplos. Y quisiera saber, quisiera determinar esta matriz. Vamos a poner, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer dentro de esta operación? Puedo utilizar el escalar para multiplicar cada uno de los elementos dentro de las matrices. Entonces, 3, que es mi escalar, multiplicado por A, lo puedo escribir como 0 por 3 es 0, 3, 6 y 0, menos mi menos 2, que se va a aplicar aquí a los elementos. Entonces tengo menos 2, menos 4, menos 6 y 0. Perdón, aquí como estoy multiplicando por el escalar, se vuelve una suma, ¿no? Porque este menos 2 lo he hecho entrar dentro de mi paréntesis. Y aquí estoy haciendo una simple suma, entonces puedo hacer las cosas uno a uno. Entonces eso me permite escribir cosas de tipo menos 2, menos 1, 0 y 0. Me imagino que esto es evidente para todo el mundo, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las operaciones básicas. ¿No? Son las operaciones básicas. Entonces, podemos sumar matrices entre ellas. Una de las condiciones para que esto sea posible es que tienen que ser de mismo tamaño. Si no son de mismo tamaño, imagínense que hubiese tenido una cosa como que mi matriz A, en vez de ser una 2 por 2, fuese una 3 por 2, ¿no? Que tuviese algo así como 5 y menos 1, no hubiese podido hacer esta operación, no hubiese podido avanzar porque no sé con quién iba a casar este 5 y este menos 1 no hubiesen conseguido pareja siquiera, ¿no? Entonces necesariamente mis matrices tienen que ser de misma dimensión y eso es sumamente importante, ¿no? Porque la mayoría de mis operaciones. Una nota quizás antes de avanzar es que una matriz, entonces, es un arreglo en columnas y filas de números. Eh, las columnas pueden ser interpretadas como vectores, y voy a entrar al tema de vectores en la próxima clase. Entonces, las columnas pueden ser interpretadas como vectores, que para los físicos un vector es una dirección y una magnitud. Si estamos pensando más en ciencia de datos y econometría,
un vector puede ser una lista de valores de una variable dada, ¿no? Y este A y este B pueden ser una base de datos, ¿no? Una base de datos ciertamente muy chiquitita, pero puede ser considerada una base de datos, o pueden ser también considerados, qué sé yo, coeficientes de funciones. En realidad, esta es una herramienta que tiene una infinidad de aplicaciones, ¿no? Entonces hay una perspectiva que viene más desde la física, una perspectiva que viene más desde la ciencia de datos, vamos a decir. Nosotros como economistas lo que vamos a hacer es mezclar un poquito los dos. Entonces el álgebra matricial nos va a servir tanto para la econometría como para el análisis de funciones. Sin embargo, fíjense que las relaciones que hemos puesto son puramente lineales por el momento, que son multiplicación por una constante, por un escalar, y sumas y restas, ¿no? Muy bien. Entonces, multiplicación de matrices, ¿no? Y aquí es donde las cosas ya se empiezan a salpimentar un poco. La multiplicación de matrices básicamente corresponde a tener un concepto equivalente a multiplicar dos elementos. Si reducimos nuestras matrices escalares, las reglas son exactamente las mismas, pero la multiplicación de matrices les voy a dar un poco la regla para hacerlo un poco mecánicamente, pero otra vez lo que quiero la próxima clase hacer es tratar de tener una intuición un poco más clara de qué quiere decir multiplicar por una matriz, ¿no? Uno puede pensar en multiplicar por una matriz como hacer una transformación, ¿no? Es aplicarle una matriz a un vector, a un conjunto de datos, y hacer que este conjunto de datos cobre otros valores. Entonces, es casi el equivalente a aplicar una función, ¿no? Y entonces, voy a tomar la definición. Si A es una matriz M por N, y B es una matriz N por P. Entonces, primero fíjense que aquí, contrariamente a la suma, no necesito que las dos matrices sean de la misma dimensión. Las matrices pueden ser de dimensiones diferentes. Sin embargo, voy a necesitar, y esto es importante, fíjense que he puesto N en las dos, solamente que para A, N va a representar el número de columnas, y para B va a representar el número de filas, ¿no? Entonces necesito que, si quiero multiplicar A por B y el orden va a ser importante, necesito que el número de columnas de la matriz que está premultiplicando sea igual al número de filas de la matriz que está siendo multiplicada, ¿no? Entonces, el producto, si A es una matriz M por N y B es una matriz N por P, entonces el producto AB es igual a una matriz C, si es que existe, ¿no? A una matriz C de talla M por P. Entonces, la matriz que va a resultar de este producto va a tener el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas que B, ¿sí? Donde cada elemento de mi matriz C en IJ está dado, y esta parte es la que hay que ser un poquito delicados, por A en la fila que corresponde, entonces en la fila I, 1 que multiplica B, B1 en la columna I, entonces tiene que ser el mismo número de columna, perdón, en la columna J, en la J que está aquí, más AI. Entonces, en la fila I, columna 2, que multiplica B2, columna J,
¿no? Y esta misma lógica sigue, ¿no? Voy a poner uno más por si acaso para ilustrar. Entonces, A y 3, B 2, perdón, B es J. Entonces, fila 3, columna J. Y esto hasta llegar al final. Entonces voy a tener A y hemos dicho que tengo, entonces, ¿dónde está? Y es el número de filas de la matriz A, que son M, y B es, aquí voy a tener NJ, perdón, PJ, ¿no? Porque P es el número de columnas en la matriz P, ¿no? Entonces es mucho más fácil ver esto con un ejemplo. Entonces, supongamos que tengo dos matrices que son de tipo, lo voy a hacer con números para que sea más ilustrativo. Entonces voy a llamar la primera A, B, C y D, que va a multiplicar la matriz E, F, G y H. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero el primer elemento, quiero el elemento que se encuentra en lugar 1, 1. Entonces voy a tener, ¿qué voy a tener? Voy a tener el producto de A11 por el de la segunda matriz en la columna 1, 1, ¿sí? Entonces eso va a ser AE. Y luego tengo una suma. Voy a pasar al segundo elemento, que es manteniéndome en la misma fila, pero me voy a la otra columna más DG. ¿Sí? Entonces voy a tener la suma de estos dos elementos, ¿no? Entonces así es como voy construyendo el algoritmo. Si quieren, es que va el primer elemento de la fila con el primer elemento de la columna que corresponde, el segundo elemento de la fila multiplicado por el segundo elemento de la columna. ¿Sí? Un poquito hacia atrás, porque si no mi borrador va a estar muy feo. Entonces, solamente es para borrar las líneas, ¿no? Entonces he puesto que tengo AE más BG, ¿no? Y este es el primer elemento. Entonces, si me interesa el elemento que está en la primera fila, segunda columna, el elemento que está en la primera fila, segunda columna, entonces quiero ver lo que se va a encontrar aquí. Voy a proceder con la misma lógica. Entonces, voy a tener el primer elemento de la primera fila con el primero de la segunda columna, y luego el segundo elemento de la primera fila con el segundo de la segunda columna, ¿sí? Esto se vuelve un reflejo a la larga, ¿no? Se vuelve un reflejo a la larga, pero por el momento les voy a dar la regla y después quiero darles un poco más de intuición de esto, ¿no? Entonces esto es AF más BH. Ahora necesito lo que está abajo, entonces lo que voy a tener, estoy buscando el elemento en la segunda fila, primera columna, el elemento en la segunda fila, primera columna, entonces voy a agarrar el elemento en la segunda fila, que se va a multiplicar con la primera columna, y el segundo elemento en la primera fila con el segundo elemento en la primera columna. ¿Sí? Entonces otra vez, vamos a tener este producto cruzado, esto es TE más DG, y finalmente voy a tener el elemento que se encuentra en la segunda fila, segunda columna. Entonces voy a empezar por la segunda fila y le voy a multiplicar por la segunda columna, ¿no? Entonces siempre corresponde eso. Y entonces tengo CF más DR. ¿No? Y esto, teóricamente, puedo hacer esto con una columna, con unas matrices del tamaño que yo quiera, ¿no? Quizás un poquito a modo de ilustración, porque esto funciona con matrices de diferente tamaño. Voy a quizás tomar un ejemplo relativamente sencillo.
Supongan que tengo una matriz donde las cosas son simplemente A, B, entonces este es un vector inclinado y luego tengo CD. Entonces esto es 1 por 2, esto es 2 por 1, entonces debería terminar con una matriz que es 1 por 1, ¿no? Entonces solamente voy a tener un elemento que está en la primera fila y la primera columna, entonces utilizo la primera fila y la primera columna, y los elementos 1, ¿no? Lo que me da AC más BD. Entonces funciona si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Sí? Y si no, no voy a poder hacer el cálculo, ¿no? Si no tengo esa propiedad, entonces no va a estar bien definido y estoy bloqueado. Entonces, multiplicación por escalares, adición. Adición es lo mismo que una sustracción. Si yo estoy sumando dos matrices, básicamente pueden pensar que la sustracción es lo mismo donde estoy multiplicando por un escalar menos 1. Entonces es la misma operación. Y multiplicación. Son las tres operaciones básicas, y en base a esas tres operaciones básicas, y creo yo bastante evidentes, el de la multiplicación es un poco más sutil. En base a estas tres operaciones podemos construir todas las otras reglas del álgebra matricial. ¿Estamos bien con esas tres reglas evidentes? O espero yo suficientemente evidentes. Sí, está bien, doctor. Ok, entonces tenemos nuestros tres ingredientes principales, ¿no? Ya sabemos sumar, sabemos restar, sabemos multiplicar. No sabemos todavía, no hay realmente una división. El contrario de la división sería la aplicación de matrices invertidas. No creo que lo logremos hacer hoy. Invertir una matriz es un trabajo que puede ser un poco complicado. Necesitamos ingredientes adicionales como determinantes y todo eso. Entonces, por el momento no vamos a entrar ahí inmediatamente, ¿sí? Vámonos con algunas reglas que son importantes. No, entonces, ahí está. Creo que hemos hecho un repaso de las cosas más fundamentales en media hora, entonces espero que para los que esto es banal y evidente, no consideren que hemos perdido demasiado, que no hemos perdido demasiado tiempo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Reglas, algunas de estas deberían ser bastante fáciles de probar. Esto ya lo he dicho. Entonces, este es básicamente nuestro libro de reglas de las cosas que tenemos permiso de hacer cuando estamos trabajando con matrices. Y eso va a ser bien importante después para resolver cualquier problema que requiera de álgebra matricial, porque a veces algunas de estas reglas no son 100% evidentes. Entonces hay que tener cuidado de que muchas de estas reglas se parecen a las que tendríamos en álgebra regular, ¿no? Y esto pueden ser falsos años, ¿no? Esto nos puede llevar a ciertas confusiones, ¿no? Entonces, primero, esto ya lo he mostrado, ¿no? Vamos a poner una serie de reglas. Las cosas que tenemos permiso de hacer y cosas que no tenemos permiso de hacer. Esto ya lo he dicho, ¿no? Puedo yo cambiar el orden cuando estoy haciendo una suma o cuando estoy haciendo una resta. Eso no es un problema, ¿no? Siempre y cuando las matrices sean de misma dimensión. Si las matrices no son de misma dimensión, si tienen tallas diferentes, entonces prohibido, ¿no? Pero si tienen la misma dimensión, puedo hacer eso, no hay problema. ¿Qué más puedo hacer? Si tengo tres elementos, y si quiero sumar A más B más una matriz C, siempre y cuando tengan la misma dimensión las tres matrices, también está permitido que decida, en vez de sumar primero A más B y luego sumar C,
también puedo sumar primero B con C, aplicar primero lo que está entre paréntesis y sumarle A. Esto también debería ser bastante evidente, creo que es suficientemente evidente como para que no requiera una prueba, ¿sí? Para que no requiera una demostración. ¿Qué más? Otra regla que puedo aplicar sin dificultad es que si tengo un escalar, ¿no? Y lambda estoy utilizando para un escalar, ¿no? Entonces lambda está en la línea de los reales, ¿no? Es unidimensional. Si multiplico un escalar por dos matrices que se están multiplicando entre ellas, tengo también el permiso de aplicar el escalar primero a A y luego multiplicarlo por B, o mejor, escribiría un poco más potentemente. Puedo aplicar primero el escalar a A y después aplicarlo a B, o también puedo aplicar el escalar a B y luego a A, ¿sí? Esto también creo que es suficientemente evidente por sí mismo. Si hay alguna de estas reglas con la cual ustedes se sienten escépticos, me dicen para que veamos, para que comprobemos que es efectivamente cierto, ¿no? Con diferentes grados de formalidad se pueden demostrar estas cosas. Ok, ¿qué otras cosas son importantes? Si yo decido multiplicar, este quizás es un poco menos intuitivo, multiplico BC primero y luego por A, también tengo el derecho de multiplicar AB primero y luego C, eso sí tengo permiso de hacer. Sin embargo, tengan cuidado que cosas que no puedo hacer es, por ejemplo, decir que C va a premultiplicar a B. Esto no se puede, ¿no? Esto está prohibido. No puedo cambiar el orden de la multiplicación de las matrices, ¿sí? Una manera como ustedes pueden pensar esto, y quizás para ya darles un poco de intuición, es que pueden pensar que estoy aplicando una función a cada uno de ellos, ¿no? Entonces podrían pensar que lo que estoy haciendo es que cada vez que multiplico por una matriz estoy transformando la otra matriz. Entonces aquí lo que estoy haciendo es agarrar una matriz C y la estoy transformando al multiplicarla con una matriz B y luego la estoy transformando al multiplicarla por una matriz A, ¿no? Y básicamente si la secuencia, si el orden es el mismo, siempre estoy haciendo las mismas conversiones. El problema, si yo cambio el orden dentro de una multiplicación, ¿no? Es que al cambiar el orden de lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy aplicando C como al final, estoy transformando todo por C. Mi punto de origen y mi punto de partida pueden estar totalmente cambiados. Esto va a ser mucho más evidente cuando les dé la intuición geométrica, ¿sí? Pero por el momento lo que uno puede pensar es casi, lo voy a hacer solamente con dos variables. Cuando yo estoy aplicando AB, esto no es lo mismo que BA, porque podrían pensar que AB es básicamente que yo le aplique una función, a B, ¿no? Estoy utilizando A para transformar B, ¿sí? Y entonces, como es una función, básicamente no tiene sentido pensar que tengo mi función, si quieren, adelante del elemento que quiero transformar, ¿no? Eso medio que no tiene sentido. Entonces, no estoy yendo a la demostración formal inmediatamente, lo podemos verificar con los números, pero básicamente si uno tiene la intuición de que una matriz es una manera de convertir un valor en otro, si estoy utilizando mis transformaciones en un orden diferente, voy a llegar a un resultado diferente, ¿sí? Entonces, por lo general, estoy prohibido de cambiar el orden de la multiplicación, ¿no? El orden de la multiplicación puede ser extremadamente importante. Pedacitos. Una consultita, esto tampoco se cumple cuando tenemos, por ejemplo, matrices que tienen puros valores de 1, ¿verdad?
Tienes excepciones, ¿no? Puede ser que tienes una matriz particular que el resultado termine siendo el mismo, no importa en qué orden la tienes, pero no va a ser una regla general, ¿no? No es una regla general, sería básicamente una coincidencia. Efectivamente, si me dices, mira, bueno, dos cosas. Obviamente, si estoy multiplicando una matriz por sí misma, lo puedes cambiar en el orden que quieras, ¿no? Entonces, eso no tendría ningún problema. Y después puedes tener una configuración particular de números que haga que no importa cuál esté premultiplicando, pero es básicamente una coincidencia, ¿no? Entonces, en ese caso no puedes, a menos que resulte que por pura suerte tienes algo y que te sirva de algo cambiar el orden, pero generalmente no, dudo mucho que tengas una razón para querer invertir el orden, ¿sí? Entonces, en ese sentido es mejor simplemente conservarlo, pero para, qué sé yo, cuando se muestra, cuando se hace la demostración de los mínimos cuadrados ordinarios, hay que ser muy precavido de cuando estoy multiplicando por una matriz que siempre le esté poniendo en el mismo orden de los dos lados de mi ecuación. ¿Sí? Genial. Gracias. No hay problema. ¿Qué otras reglas? Otra cosa que tengo permiso de hacer. Otra cosa que tengo permiso de hacer es que si tengo la suma de dos matrices y la suma de las dos matrices está siendo premultiplicada por otra matriz, esto lo puedo escribir así. Esto tengo permiso. La misma lógica si tengo que la suma está premultiplicando. Si la suma está premultiplicando, puedo escribir esto como BA más CA. Fíjense que estoy teniendo siempre mucho cuidado de mantener el orden. Y finalmente, si estoy haciendo, obviamente esto se aplica también con un escalar. Si tengo lambda BC, si estoy multiplicando las dos cosas con un escalar, tengo lambda B más lambda C, también tengo permiso de hacer eso. Creo yo que todas estas son relativamente evidentes, ¿no? Es un catálogo de reglas de las cosas que puedo hacer. Todo debería ser relativamente intuitivo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con la multiplicación únicamente. Pero no puedo ignorar estas reglas, ¿no? Si estoy trabajando con álgebra matricial, no los puedo ignorar. ¿Adelante? Profe, Sí. sí, yo tengo una acotación porque nosotros utilizamos mucho las matrices, bueno, en economía, también para hacer priorización de ponderadores, ¿no? Que pueden estar dentro de proyectos, dentro de problemas. Entonces, no necesariamente vamos a ver un número, sino vamos a ver un conjunto. Y eso es a veces lo que no nos explica en el pregrado y que lo aprendemos en la práctica. Entonces, es un conjunto de cosas, ¿no? Las matrices y no necesariamente solo un número o un elemento, ¿no? Claro, o Eso, sea, al final, gracias. ahorita lo estamos usando, lo estamos poniendo como, no estamos siendo generales, pero efectivamente puede ser que tu matriz esté compuesta de símbolos, ¿no? Y eso nos va a servir obviamente para, una de las aplicaciones inmediatas es que nos permite resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Y entonces puedes tener efectivamente sistemas bastante complicados donde tienes un montón de variables que son desconocidas. Es un sistema lineal y quieres resolver tu sistema lineal en función de tus variables desconocidas, ¿no? Ahora, quizás respecto a eso también puedes tener que todas estas operaciones son lineales, ¿no? Entonces, si empiezas a tener cositas como logaritmos, exponenciales, eso lo hace más complicado, pero se puede linealizar muchas operaciones. Hemos visto que hay una manera de linealizar las cosas es utilizando expansiones de Taylor, ¿no? Que eso te permitiría tener una aproximación lineal cerca de algún punto específico que te interesa y ahí ya puedes empezar a trabajar con matrices, ¿no? Ya puedes hacer inversiones y demás cosas que vamos más adelante. No sé si eso va más o menos en el sentido de lo que quieres decir. Sí, profe, está excelente. Sí. Ya, súper. No, entonces, efectivamente, o sea, estas reglas, por el momento, hacer esto con números es tedioso, aburrido, y además una computadora
lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Entonces, estas reglitas para hacerlo con números es realmente para la práctica, la lógica, pero obviamente la idea es que yo quiera resolver las cosas no donde tengo numeritos dentro de mi matriz, sino que tengo una serie de desconocidas, tengo, qué sé yo, ¿no? Tengo otras funciones que están adentro, etcétera, etcétera. Y es para lo que nos van a servir efectivamente a lo largo de la maestría en realidad. Muy bien. Otras definiciones importantes, entonces yo sé que es una clase súper aburrida porque es puro definiciones, pero necesitamos estos ingredientes. Definición adicional, la matriz cero. Y la matriz cero la podemos definir como una matriz cero de talla n por m, por ejemplo. Es una matriz para la cual todos sus elementos son cero. Simplemente. Voy a anotar un poco mejor, estoy haciendo las cosas de manera muy poco limpia, entonces estos tengo ceros, ¿no? Muchas veces cuando estoy haciendo las cosas en manuscrito y sé que hay diferentes estilos, le voy a poner como una línea aquí abajo, una tilde para indicar que es una matriz, ¿sí? Para indicar que es una matriz, para no confundirlo con el cero. Tipográficamente, típicamente lo que se utiliza es la negrilla, ¿no? Pero bueno, hacer negrilla a la mano es un poquito complicado. Entonces voy a utilizar una tilde abajo, que es la terminología tipográfica para este tipo de cosas. No, y cosas que deberían ser evidentes es que si tengo una matriz cero, entonces, por ejemplo, la suma de A con esta matriz cero, siempre y cuando sean de las mismas dimensiones, va a ser igual a A. Otra vez puedo cambiar de orden las cosas, que A menos sí misma, casi por lo que tengo escrito abajo, ¿no? Es una implicancia. Lo que tengo escrito abajo va a ser igual a la matriz cero. Y finalmente que si multiplico A por 0, esto va a ser igual a 0. Y efectivamente, esta es una de las situaciones donde el orden de la premultiplicación no importa, porque aquí en todos los casos se va a anular. En todos los casos se va a anular mi matriz. No, y esto debería ser relativamente evidente por el hecho de que si tengo una matriz con elementos que son no nulos y los estoy multiplicando por una matriz de elementos nulos, lo que voy a tener es simplemente A0 más B0, entonces va a ser 0. La segunda columna va a ser A0 por B0 otra vez. Abajo voy a tener C0 por D0. Y, perdón, me falta un signo igual, y la segunda fila y la segunda columna va a ser C0 más D0. Entonces esto debería ser bastante evidente que siempre es cierto. La otra que es súper importante es la matriz identidad. La matriz identidad va a tener una propiedad que es importante, siempre es cuadrada. La matriz identidad siempre es cuadrada, quiere decir que el número de filas siempre tiene que ser igual al número de columnas. La anotamos por I, para identidad, y tiene la propiedad de que su diagonal está compuesta del número 1, y todo lo que se encuentra fuera de la diagonal está compuesto por ceros. Y la llamamos matriz identidad. La llamamos matriz identidad porque básicamente si yo multiplico una matriz A por I, esto va a ser igual a A. Es como si estuviese multiplicando en un mundo de escalares por 1, ¿no? Y aquí también es efectivamente uno de los casos donde el orden en el cual estoy multiplicando no va a tener.
¿sí? Y otra vez podemos tomar un ejemplo cualquiera. Si tomo A, B, C y D y decido multiplicar esto por la matriz identidad, en este caso 2 por 2. En este caso 2 por 2. Ah, sí, la única precaución que les tengo que dar en cuanto a que puedes cambiar el orden, siempre y cuando, por ejemplo, cuando tengo A, I, el número de columnas corresponde al número de filas de la matriz I, bueno, a la dimensión de la matriz I, y en la segunda que el número de columnas corresponda al número de filas en A, ¿no? Siempre tengo que asegurarme de que, qué sé yo, si A es N por M, tengo que estar seguro que I sea M por M, ¿no? Tiene que tener la misma dimensionalidad. O sea, el número de columnas de A tiene que ser igual que el número de filas de I. O si estoy en este orden, tengo que asegurarme que esto sea cierto, ¿no? De que siempre, si quieren, la columna de la primera matriz, el número de columnas de la primera matriz corresponda al número de filas de la segunda matriz. Si no, no puedo hacer esto. Y aquí vamos a resolverlo, entonces hacemos multiplicación. Tengo en la primera fila, primera columna, voy a utilizar la primera fila y la primera columna. Esto es A por 1 más B más 0, esto es A. En el segundo lugar entonces me mantengo en la primera fila y en la segunda columna, voy a utilizar la primera fila y la segunda columna. Entonces tengo A por 0 más B por 1. Más abajo, entonces si quiero determinar lo que tengo en la segunda fila, primera columna, lo que voy a utilizar es la segunda fila y la primera columna. Esto es C por 1 más D por 0. Y finalmente quiero lo que está en la segunda fila, segunda columna. Voy a utilizar la segunda fila y la segunda columna. Esto es C por 0 más D por 1. Entonces tengo exactamente la misma matriz. No, esto también debería ser relativamente evidente, pero la utilidad de esta matriz identidad es extremadamente importante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Sí, sí. Todo claro, doctor. Súper. No, esto debería ser sencillo. Entonces, como les digo, no es muy interesante tener todas las definiciones, pero es bueno tenerlas en mente, ¿no? Es bueno tenerlas en mente. Ups. Muy bien. Un poquito más de definiciones, la inversa de una matriz. Y la inversa de una matriz, esto va a ser algo sumamente útil para el álgebra matricial. Vamos a definir, tiene que ser una matriz cuadrada, entonces vamos a decir que la matriz n por n, entonces le estoy definiendo como una matriz, me estoy poniendo mi R aquí, como una matriz cuadrada, ¿no? Tiene el mismo número de columnas y el mismo número de filas, es invertible. Es invertible si existe una matriz B, tal que, si existe una matriz B, tal que AB, entonces este es otro caso, ¿no? Entonces hay varios casos donde la propiedad de conmutatividad se aplica, es igual a BA, que es igual a I, ¿sí?
Entonces, en cierto sentido, este es el equivalente en un mundo de escalares. En un mundo de escalares donde mi matriz A solamente está compuesto de un elemento, es el equivalente, mi inversa, a tener 1 sobre A, ¿no? Y obviamente si los multiplico entre ellos, eso me va a dar, AB me va a dar 1 en un mundo de escalares, pero en un mundo matricial lo que yo voy a tener es que la inversa, ¿no? El equivalente a la inversa, va a ser una matriz. Solamente van a existir inversas si es que mi matriz es cuadrada, ¿no? ¿Y por qué solamente si mi matriz es cuadrada? Porque obviamente necesito que, ¿no? Tiene que ser n por n y aquí tiene que ser n por n, y también de este lado tiene que ser n por n y n por n, ¿no? Si tuviese una matriz que no es cuadrada pero rectangular, me encontraría con problemas, ¿no? Y obviamente mi matriz de identidad también tiene que ser de talla n por n. Si existe una matriz B, que básicamente si premultiplico o postmultiplico A, esto me da la matriz de identidad, y anotamos esta matriz. A menos 1, ¿no? Este A exponente menos 1 me sirve para identificar que es la inversa en la matriz. Ok, entonces, hoy día no vamos a ver cómo se hace la inversión de matrices. Lo vamos a hacer en las próximas clases. Es tedioso, pero básicamente nos me indica, dentro de esta lógica del álgebra matricial, que hay una operación equivalente básicamente a la división, ¿no? Es cercana a la división, no es exactamente una división, pero va más o menos en la lógica de la división, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades interesantes va a tener esto? Voy a seguir esto un poco. También con el cansancio, ¿quieren que tomemos un break de 5 minutitos? Sí. Para estirarse 5 minutitos. Ya, Bueno. sí, nos estiraremos, vamos a tomar una pausa todos y nos vemos entonces 1:30. Genial, entonces tomaremos un pequeño ejemplo, solamente para ilustrar. Entonces supongan que tengo una matriz A, una sencillita, que es 1, 2, 3 y 4. Y supongamos que tengo otra matriz B, y esta matriz B va a venir dada por menos 2, 1, 3 medios y menos 1 medio, ¿no? Y lo que yo quisiera saber es si es que B es la inversa de A, o si A es la inversa de B, en realidad. Las dos cosas son intercambiables y lo vamos a demostrar en un segundito. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Entonces voy a multiplicar A por B, lo que es 1, 2, 3, 4, que voy a multiplicar por menos 2, 1, 3 medios y menos 1 medio. Entonces ya podemos empezar a llenar esto, ¿no? La primera fila, primera columna, necesito la primera fila y la primera columna. Esto es menos 2 más 3. Lo voy a escribir en todos los términos. Entonces tengo 1 que multiplica menos 2 más primera fila, estos 2 que multiplica 3 medios. Piensa un poquito despacio. Luego, en la primera fila, segunda columna, necesito la primera fila y la segunda columna. Esto es 1 por 1, 1 por 1, y luego 2 por menos 1 medio. 2 por menos 1 medio. Luego, abajo tengo, entonces quiero la segunda fila, primera columna. Entonces necesito la segunda fila y la primera columna. Esto es
3 por menos 2, más 4, 4 por 3 medios, y finalmente necesito la segunda fila, la segunda columna. Esto es 3 por 1, y tengo 4 por menos 1 y medio, más 4 por menos 1 y medio. Ok, podemos resolver todo esto. Entonces, 1 por menos 2 es menos 1, más 2 veces 2 tercios, esto es 3, menos 2 más 3, esto es 1. Luego tengo 1 por 1 menos 1, esto es 0. Luego tengo menos 6 más 6, esto es 0. Y finalmente tengo 3 menos 2, esto es 1. Entonces está bien, efectivamente tenemos que B es la inversa de A. Muy bien, buenas noticias. ¿No? Y la inversa va a tener una serie de propiedades. La función inversa va a tener una serie de propiedades que nos van a interesar, y aquí ya podemos hacer un poquito más de demostraciones. Hay una propiedad que, bueno, hay una cosa que nos va a importar. No tengo la demostración en mente, la voy a dar como dada. Les estoy debiendo una demostración ahorita. Probemos que esta hora mi lucidez mental no es suficiente para acordarme la demostración así nomás. Propiedades de la inversa. Primera propiedad es que la inversa es única. La matriz inversa de cualquier matriz A es única. ¿No? Solamente existe una. Por cierto, en el ejemplo que les he dado arriba, si tienen un poquito de tiempo, pueden tratar de resolver BA, van a ver que también van a tener el mismo resultado, ¿no? Y esto lo vamos a demostrar un poco más adelante. La matriz inversa de A es única. Hay un teorema que prueba esto, como les digo, ahorita se me escapa, entonces les estoy debiendo la prueba de que la matriz inversa es única. ¿Qué más? Si yo invierto la matriz 2 veces, es decir, que si tengo la matriz de A y la invierto nuevamente, esto va a ser igual a A, ¿no? Entonces, si hago 2 veces la inversión de A, voy a caer sobre la matriz original, y esto sí lo puedo demostrar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar A menos 1 exponente menos 1, y lo voy a multiplicar por la matriz A menos 1, creo que no voy a utilizar naranja porque es un poquito muy débil al color. Voy a volver a escribir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy post multiplicando de los dos lados por A menos 1, ¿sí? Entonces, básicamente, eso quiere decir que del lado derecho de mi ecuación voy a tener la matriz identidad, por definición de que es la inversa. Y luego, ¿qué es lo que tengo de este lado? Tengo A menos 1A, y lo tengo aquí. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo al invertir 2 veces es tomar la inversa de A menos 1. Entonces, efectivamente, por el hecho de que esto sea igual a A, implica que necesariamente A menos 1, A menos 1 es la inversa. Voy a decir, ¿tiene sentido?
A menos 1 es la inversa de A menos 1, ¿no? Entonces, eso lo que me muestra es que mi ecuación original era correcta. Esto es, por definición, estoy tomando esta matriz y estoy premultiplicando por su inversa, y lo que acabamos de mostrar, que esto va a ser igual a la función identidad, sí o sí, por lo que tengo arriba. Entonces, efectivamente, si invierto 2 veces una matriz, voy a caer sobre el resultado. ¿Qué otras propiedades tiene la inversa? Una propiedad de la inversa que va a ser importante es que si yo invierto una matriz multiplicada por un escalar, esto va a ser igual a 1 sobre lambda a menos 1. ¿Sí? Esta es otra propiedad que es importante. Y la demostración de eso es la siguiente. Lo que quiero hacer es la definición de esto es que si efectivamente esto, el elemento que tengo entre paréntesis, que el elemento que tengo entre paréntesis es la inversa de todo este elemento, entonces necesariamente debería tener, voy a poner un paréntesis más, esto debería ser igual a la matriz identidad, ¿no? Si esto es cierto, si esto es cierto, esto implicaría el statement que tengo, ¿no? Eso implicaría que efectivamente lambda a menos 1 es la inversa, perdón, que lambda a, perdón, es la inversa de, que lambda es la inversa de lambda 1 sobre lambda a menos 1, ¿no? Si es que esto es cierto, es decir, que si efectivamente lambda a es la inversa de 1 sobre lambda a menos 1, entonces al multiplicar los dos debería tener i, ¿sí? Y entonces esto lo puedo probar utilizando las propiedades de los escalares que hemos visto hace un momento. Los elementos que son escalares los puedo sacar de los paréntesis. Los lambdas se van a simplificar y voy a terminar con eso. Entonces, efectivamente, es cierto, ¿no? Es cierto, si yo tengo un escalar que multiplica una matriz y tomo una inversa, esto es igual a tener 1 dividido por el escalar multiplicado por la inversa de la matriz. ¿Sí? Es un poquito un trabalenguas, ¿no? Son cositas un poco redundantes, pero como ven son demostraciones relativamente sencillas. Una propiedad que es sumamente importante, una propiedad adicional que es sumamente importante, es que si tengo el producto de dos matrices y tomo la inversa de esto, voy a tener que esto es igual a la inversa de la matriz B multiplicada por la inversa de la matriz A. Sí, entonces fíjense que aquí el orden sí cambia, ¿no? El orden sí cambia y esto lo podemos demostrar también de la manera siguiente. Bueno, lo que es interesante de estas pruebas es que ya podemos empezar a adquirir un poquito la lógica de cómo funciona el álgebra matricial. Entonces, por definición, si tengo AB
menos 1 multiplicado por AB, esto tiene que ser igual a I, sí o sí. ¿No es cierto? Entonces, si hago algunas etapas adicionales, puedo decir que AB exponente menos 1 multiplicado por A multiplicado por B, y esto lo multiplico, lo postmultiplico por B menos 1. Esto es igual a B menos 1. Entonces, lo único que estoy haciendo es multiplicar por el lado derecho por B1. ¿Sí? Esto es equivalente, por definición, a AB menos 1 A por la matriz identidad, porque B multiplicado por B menos 1, B multiplicado por su inverso va a ser la matriz identidad. Esto es B menos 1. Entonces, ese I obviamente va a desaparecer. Voy a hacer todas las etapas. Esto implica que AB menos 1 multiplicado por A es igual a B menos 1. Y voy a hacer una operación muy parecida a la que acabo de hacer. Es tener AB menos 1, A, que voy a multiplicar por A menos 1. Esto es igual a B menos 1 A menos 1, que es el resultado al que queremos llegar. Otra vez esto va a ser igual a la matriz identidad, porque estoy multiplicando A por su inversa. Y eso me permite escribir que efectivamente si invierto el producto de dos matrices, lo que voy a tener es el producto de las inversas, pero el orden cambia. Sí, entonces eso va a ser supremamente importante. Me quedan 10 minutitos, entonces solamente dos definiciones adicionales, que son potencias de matrices y la traspuesta. Y con eso tenemos, espero yo, todo nuestro arsenal de definiciones, y espero que ya no necesitamos mucho más definiciones y podemos pasar directamente a hacer cosas más interesantes. Potencias de una matriz. Aquí las reglas de las potencias son muy parecidas, porque básicamente cuando tengo A una potencia R, básicamente lo que estoy diciendo es que estoy multiplicando A por sí mismo R veces. Entonces eso quiere decir que las reglas muy sencillas, como por ejemplo, que si tengo A exponente R multiplicado por A exponente, qué sé yo, S, es igual a A exponente R más S, ¿no? Porque simplemente estoy multiplicando R matrices A con S matrices A, entonces simplemente es la suma de todas esas matrices. Eso debería ser relativamente evidente. Luego que si tengo A matriz a la potencia R y esto lo elevo a una potencia adicional S, eso quiere decir que estoy multiplicando A R veces entre sí mismo y luego estoy multiplicando A R S veces entre ellos, entonces esto es igual a RS. Eso también debería ser relativamente intuitivo. Y por lo que acabamos de demostrar, por lo que acabamos de hacer con AB,
¿no? Cuando hemos invertido el producto, ¿no? No sé cómo ponerlo, vamos a poner esto como recordatorio. Si tengo A, B y estoy tomando la inversa, esto es igual a B menos 1, A menos 1. Entonces, con la misma lógica, podría decir que si tengo A menos 1, este es igual a A menos 1, A menos 1, perdón, A menos 1. Entonces, podemos extrapolar que si tengo A al cuadrado y estoy invirtiendo A al cuadrado, voy a tener básicamente la inversa de A a la 2, y ahora esto lo he hecho con 2, pero podría ser con 3 o con más matrices. En general voy a tener que si tengo A elevada a la R y decido invertir una matriz con una potencia, esto es lo mismo que tomar la matriz invertida y elevarla a una potencia, ¿no? Utilizando la misma lógica voy a llegar a ese resultado. Ok, eso es creo la última propiedad. Solamente me queda hablar de traspuestas y termino. La traspuesta de una matriz es básicamente la traspuesta de una matriz A de talla n por m, es la matriz AT, que es de talla m por n, m por n. Entonces estoy cambiando el orden, en la cual las columnas de A han sido transpuestas en filas. Esto es un poco redundante, es un poquito redundante decir que han sido transpuestas. Las columnas de A han sido intercambiadas en columnas, en filas, ¿no? Donde han sido intercambiadas en filas, ¿no? Entonces, básicamente, creo que esto todo el mundo debería tener la intuición, pero si mi matriz A es algo como A, B, C y D, entonces mi traspuesta, básicamente, lo que era mi primera fila AB, ahora se vuelve mi primera columna, y lo que era mi segunda fila se vuelve mi segunda columna. ¿Sí? Esto es la definición de la traspuesta, que yo creo que debería ser relativamente evidente para todos. Una función, una matriz es simétrica. Esto es una propiedad súper importante para la econometría. Si una matriz simétrica, entonces es igual a su traspuesta. ¿Sí? Por ejemplo, la matriz de varianza-covarianza en econometría es una matriz simétrica. Ok, maratónico, las carreras, pero tenemos todas las definiciones. ¿Sí? Tenemos todas las definiciones. Pues necesitábamos deshacernos de eso, necesitábamos sacarlo del camino para poder ya trabajar con cosas un poco más interesantes. Les he puesto en la página una práctica súper sencillita, súper fácil, para poder entrenarse, para ver un poco los conceptos. Creo que todo el mundo lo puede resolver
con mucha facilidad. Necesitaba reintroducir estos conceptos, para algunos eran lejanos y olvidados, para otros quizás lo tienen mucho más cerca, para otros quizás son ligeramente novedosos, pero necesitamos este vocabulario, necesitamos este arsenal para poder avanzar. ¿Sí? ¿Tienen dudas o comentarios? Bien, entonces creo que tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces la cuestión es un poco acordarse de todas estas reglas de álgebra matricial que se necesitan. Hay algunas que van a ir viniendo después a medida que las vamos necesitando, pero necesitamos básicamente saber las propiedades elementales de las sumas, las restas, la multiplicación y las inversas, ¿no? Inversas y transpuestas. Algunas pruebas que están ahí, vamos a trabajar obviamente sobre la inversión de matrices, que es lo que nos interesa. Entonces, en viejos modelos había, qué sé yo, matriz insumo producto de toda la economía nacional y había que invertir unas matrices absolutamente gigantescas a la mano. Bueno, felizmente gran parte del álgebra matricial lo pueden hacer ahora las computadoras, pero necesitamos saber qué es lo que se encuentra debajo de todo esto. ¿Está bien? Está bien. Sí, doctor. Sí.